deseo de nuestra querida amiga. Está del otro lado Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, Agustina, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Sabes que estaba repasando las últimas declaraciones tuyas. No solés hablar con la prensa, así que agradecemos esta nota, pero sí de subir algunos videos en los que recorres la Argentina y contás algunas de las tantas posibilidades que tiene la Argentina. Y lo hacías en relación con algunas inversiones en el norte, ¿no? Que tienen que ver con la minería. ¿Qué es lo que le está faltando a la Argentina para realmente volver a ser una potencia mundial? Pregunta. Es profunda la pregunta. Yo creo que Argentina tiene todo. En algunas cosas somos potencia mundial. Creo que nosotros como sociedad, en la forma en que nos relacionamos unos con otros, esa confianza que generamos, los hospitalarios que somos, los solidarios que somos también en muchas ocasiones, en eso creo que somos potencia mundial. Donde nos hemos caído bastante el mapa es en los temas económicos, y es paradójicamente donde tenemos enormes oportunidades. Siempre las tuvimos, pero actualmente en la coyuntura mundial las oportunidades crecen día a día, y esta situación tan complicada del Medio Oriente, complicada con la amenaza de Irán que genera, ¿no? Y aprovecho a condenar ese ataque de Irán hacia Israel, aumenta esas oportunidades, porque Argentina es un lugar pacífico, es un lugar que está alejado de los eventuales centros de conflictos, con buenas relaciones con todos sus países limítrofes, donde también son lugares pacíficos, mucha tolerancia a la diversidad, a la inmigración, pero, por decirlo de una forma así muy didáctica, la hemos cagado, la hemos jorobado con el manejo de la economía, especialmente con un manejo irresponsable por parte de los distintos gobiernos en las últimas décadas, no solo nacionales, sino también provinciales y municipales, de una situación que para mí se agrava enormemente a partir del 2002 con el kirchnerismo, donde el Estado crece de una forma elefántica, sin límite, tanto en temas de subsidios, como en temas de empleo público, como en temas de empresa pública, con distorsiones de todo tipo, y eso ha ido haciendo que perdamos muchas oportunidades, y quizás la más gráfica es la del campo, con la mala política sobre el campo, con los sistemas de retenciones, con las prohibiciones para exportar carne, con las peleas hacia el campo. Hemos subsidiado implícitamente el crecimiento de Paraguay, Uruguay y Brasil, que han tenido un boom en el sector agrícola ganadero estas últimas décadas, donde Argentina ha perdido oportunidades. En el caso de la minería, donde yo subo ese tuit en la semana pasada, lo mismo. Chile es una potencia de exportación minera, Argentina no, teniendo la misma cordillera. ¿Por qué no? Hay distintas razones, pero una es de hacer una inversión en Chile, que son inversiones multimillonarias, estas es mucho más seguro que hacerla en Argentina. La contracara de todas estas oportunidades que no hemos ido pudiendo aprovechar, y podemos también hablar de oil and gas, que es petróleo y gas, podemos hablar también de turismo, podemos hablar también de industria de conocimiento, de cómo los mercados libres y los global han ido moviendo su gente a otros países y no a Argentina por todos estos problemas. La contracara que tiene es que hay un montón de gente que podría tener oportunidades, por ejemplo, trabajando en una mina de cobre en Salta, y hoy no las tiene. La buena noticia, finalmente, es que todas esas oportunidades están, cada día para mí son mayores, y hay un cambio profundo en la gente que ha permitido este cambio radical en la economía, que lo está liderando en este caso Milei, en el 2015-2019 lo lideró Mauricio Macri, y que nos da una ventana de oportunidad de no solo esa potencia mundial que tenemos como sociedad y la forma en que nos relacionamos, sino también ser una potencia mundial en los temas económicos.
Ahora, estuviste al frente de la cartera de transporte, ¿cómo hacerle entender de estas cuestiones a los sindicalistas que manejan el transporte en la Argentina? ¿Cómo juega este partido los Moyano de la vida? Mira, yo también soy optimista de ese lugar, Luis, porque hoy pensando en la entrevista recordaba los intercambios que hemos tenido en el sector aéreo y lo importante que ha sido tu voz todos estos últimos años, largos años, en marcar las situaciones en el sector aéreo, y creo que fuiste uno de los periodistas que vio esto con anticipación, porque parte del problema de aerolíneas es que construyeron un folclore y una parte de la dirigencia lo compró. Pero acá hoy hay distintas cosas que para mí muestran por qué estas cosas se pueden resolver. La primera y la más importante y la más profunda, Luis, es que la sociedad dijo basta. La sociedad no tolera más el patoterismo, la agresividad, la violencia, la impunidad de los Moyano de este mundo. Sea Moyano, sea Viró, o sea, muchos de estas personas que, disfrazadas de que defienden los intereses de la gente, priorizan ciertos privilegios. Y lo que terminan haciendo es destruir trabajo y destruir valor. Hoy, en el mundo donde el delivery creció enormemente, porque vos en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, comprás algo por internet y te llega a las 24, 48, 72 horas a tu casa, y eso es transporte. El sindicato de Moyano no viene creciendo en empleados. ¿Por qué? Porque han sido tan violentos en las restricciones que han ido generando, que crecen los fleteros, crecen distintos medios de transporte y no los del sindicato de Moyano. En un mundo donde el sector aéreo creció de una forma exponencial desde el año 2000, no han crecido la cantidad de los afiliados del sindicato de Viró y otros del sector aéreo. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque o no han crecido o se fueron al sindicato de las low cost, etcétera, etcétera. Entonces, claramente ellos tienen un gran problema. Por eso, porque ya no representan más a la gente, porque la sociedad dijo basta, y por otro lado, porque hay una dirigencia, tanto en el PRO, como en la Libertad Avanza, como en ciertos partidos provinciales y en otros sectores, que están dispuestos y tienen la convicción para estas peleas. Nosotros la dimos en nuestro gobierno, yo voy viendo que la va a dar este gobierno, por lo que si conjugamos las dos cosas, me parece que en algunos años, no va a ser pasado mañana, estas formas de actuar del sindicalismo van a quedar totalmente obsoletas y va a haber una renovación muy, muy grande ahí. Y si sucede eso, nuevamente, ¿por qué es importante que suceda? Porque podemos tener el doble, el triple de camioneros en Argentina, porque podemos tener el doble, el triple de pilotos en Argentina, porque podemos tener 100 veces más gente trabajando en minería en Argentina, porque podemos tener 10, 20 veces más gente trabajando en sectores derivados del campo, de la tecnología, del turismo. Y todo eso sería fruto de estas cosas que venimos diciendo. Ahora, en el medio, mientras tanto, hay una gran interna política. ¿Cómo está el PRO y cuál es tu autocrítica de lo que pasó en Juntos por el Cambio y por qué la sociedad terminó eligiendo como mejor representante del cambio a Javier Milei y no a Juntos por el Cambio? Yo creo que el PRO, que derivó después en Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero hablando del PRO, ¿no?, que es lo que somos, lo que soy yo en mi identificación partidaria, nació y vivió toda su vida como un profundo espacio transformador muy cerca de la gente. La gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión en el Gobierno Nacional, lo que nos caracterizó fue como un espacio de mucha gestión y mucha transformación, animándonos a romper el status quo. Por eso también tuvimos tanto resistencia, desde la primer ciclovía, el primer metrobús, el aeropuerto del Palomar, el Paseo del Bajo, los viaductos, los hilos abiertos con la competencia aérea, las PPP.
nuestra política de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que no habiendo procesado bien en muchos casos lo que fue el periodo de gobierno 2015-2019, que yo creo que fue un proceso sumamente virtuoso, con aciertos y errores, pero cuando lo veo como un todo, siendo el primer gobierno peronista, el primer gobierno no peronista, que no tiene incluida una pata peronista, y que termina el gobierno, y cómo termina, y cómo queda plantado como oposición, perdiendo frente a una propuesta electoral del kirchnerismo que intrínsecamente era una mentira, porque Cristina, por no poder liderar esa fórmula, lo pone Alberto Fernández, cosa que si Cristina hubiese liderado, yo creo que la historia hubiese sido distinta. Nosotros, como espacio, no procesamos bien eso y caemos en un proceso de peleas internas y de alejarnos de la gente y de dejar de ser, para mí, en este caso de lo discursivo y desde nuestra identidad, ese espacio profundamente transformador. Y Milei representó todo lo que nosotros dejamos de representar. Y creo que hay mucho mérito en Milei y también mucha responsabilidad nuestra. Independientemente de eso, lo importante para mí no es si gobierna Milei o gobernamos nosotros. Lo importante es que Argentina resuelva los problemas. Digamos, en mi caso particular, yo entré en política después de toda una vida de haber estado en el sector privado y no haber hecho absolutamente nada relacionado a la política. Esto fue en el 2009 cuando entré en la política, con el espíritu de a poner mi aporte a que se resuelvan los problemas de Argentina, no hacer una carrera política yo. Por lo que en este momento de Argentina, bienvenido sea que haya alguien como Milei que está llamando los problemas por su nombre, que tiene coraje, que tiene convicción, que identifica con claridad para mí los tres grandes problemas económicos en Argentina, que son el déficit fiscal, su contracara, que es la corrupción y todo lo que esto implica en las cuestiones económicas y en el funcionamiento de la sociedad, y lo que yo llamo la Argentina encadenada por trabas, por burocracia, por regulaciones, por malas leyes, digamos. Y estos tres temas los está encarando con él y su equipo con profunda convicción y con mucha coraje y valentía. Entonces, independientemente de lo que haya pasado con el PRO y con Juntos por el Cambio, lo importante, creo, es que nuestro gobierno fue el prólogo de este proceso que está permitiendo ir a fondo a resolver los problemas estructurales de Argentina. Guillermo, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustina? Bien. Te quería consultar, hablando justamente de resolver los problemas, quiero ir a tu expertise, ¿no? Como ex ministro de Transporte. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está ocurriendo, ¿no? en las últimas semanas a partir de los paros? Yo hablaba el otro día con representantes de las cámaras que nuclean al sector empresario y lo que me decían es, la verdad, esto que está pasando ahora de 3 sectores que tienen que ponerse de acuerdo en paritarias, el gobierno que dice no hay plata y las empresas que dicen nosotros tampoco tenemos la plata para ponerlo y los sindicatos que dicen bueno, entonces nosotros no vamos a ceder, parece que se va a repetir cada vez más y más, ¿no? Porque hay una postura muy marcada por parte de los 3 sectores. Como ex ministro, ¿qué análisis haces de lo que está ocurriendo? ¿Es algo nuevo? ¿Cómo crees que va a decantar? Es bueno tu análisis, es súper complejo y es una consecuencia del desastre que hizo el gobierno anterior en el tema de transporte y subsidios, donde en el transporte es particularmente sensible, no, en energía también, pero el transporte es muy sensible. Sí. Porque son millones de personas que viajan todos los días, claro. Y que les impacta directamente en su calidad de vida, si el colectivo llega antes, llega después, si el colectivo está en mejor estado, si no, si los trenes están en buen estado, si no, cómo está la infraestructura. Lamentablemente el kirchnerismo, excepto en un periodo corto con Randazzo, nunca invirtió en infraestructura de transporte público, digamos, nunca. El otro día lo pensaba, el kirchnerismo nunca hizo un metrobús, no hay ninguna duda que el metrobús mejora enormemente la calidad
de vida de quienes viajan en colectivo, que son la mayoría, el 80 y pico % de los que viajan en transporte público en la área metropolitana viajan en colectivo, son casi 9, 10 millones de viajes por día. No, nunca invirtieron en un metrobús, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en ningún lugar del país. Los trenes se deterioraron enormemente, excepto en el periodo de Cerraldazo y en el periodo nuestro. Pero lo importante, Agustín, acá entender es que cuando haces las cosas mal, tienen consecuencias. Si vos durante 10 años de tu vida no haces actividad física, comes mal, fumás, dormís mal, estás con un nivel alto de estrés, no hay ninguna posibilidad que en 2 meses y medio, en 4 meses, hablemos del gobierno, resuelvas esos problemas. Tenés que empezar a ir al gimnasio, tenés que salir a caminar o ir a correr, tenés que empezar a alimentarte bien, tenés que dejar de fumar. Todo eso no solo requiere mucho esfuerzo, sino que requiere mucho tiempo. Yo lo hablaba el fin de semana, me cruzo con un empresario gastronómico que me dice, uy, qué desastre, ¿cómo estamos? ¿Cómo cayó el consumo? ¿Qué pensás? Le decía, era obvio que esto iba a pasar. Pues estábamos en el gimnasio y le decía, mira, estamos acá en el gimnasio, ¿no? Vos estuviste 1 hora, yo llevo 1 hora y media. Ya, si tomamos anabólicos, nuestros músculos, el bíceps, que es algo que a muchos de los hombres les gusta que lo tenerlo marcado, crece. Dale, venís 15 minutos al gimnasio, haces bíceps y te crece el músculo del brazo. Pero el anabólico, eso finalmente te termina matando, te termina dañando la salud. Si no tomas anabólicos, tenés que venir 1 hora a hacer bíceps durante 5 años de tu vida para que crezca algo ese músculo. Y lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, lo que hizo Massa con la economía, fue meterle anabólicos para que haya consumo, emitiendo, generando esta inflación que destruye a las clases de menos recursos, y ahora esos anabólicos desaparecieron. Y en el caso del transporte, parte del anabólico que significaba para el consumo es con una inflación del 3, 4, 5, 8, 10, 15% mensual, dejar la tarifa fija. Eso hacía aumentar tremendamente los subsidios, eso distorsionaba todos los valores, y ahora este gobierno tiene que arreglar ese gran lío que es súper complejo en un barco que no hay plata. No se va a arreglar de un día para el otro, requiere para mí que todos se muevan un poquitito de la posición, que todos cedan un poquito, claro, para irlo resolviendo en el tiempo, porque en el medio hay 10 millones de personas que en la área metropolitana viajan todos los días en colectivo. Guillermo, gracias por tu tiempo y gracias por la nota. Gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar. Era Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, dejó varios títulos, muy interesante las declaraciones. No suele hablar con la prensa.